Iglesia del Señor, gracia y paz a vosotros, hermanos. Nuevamente es una alegría poder estar acá. Yo creo que nos vamos a quedar a vivir aquí en Olintepeque con mi esposa. Ahí nos hacen ahí un espacio ahí en su casa, por favor. ¿De veras nos reciben? Ah, bueno, entonces sí nos quedamos desde hoy. Nos alegramos mucho, hermanos, de poder estar acá y poder tomar unos minutos para compartir con vosotros la palabra del Señor, sobre todo cuando vienen a ciertos temas que podrían inquietarnos, podrían llamarnos la atención, como el que pues ahora tenemos sobre la mesa en esta tarde y que los hermanos han titulado el tercer templo, lo cual será un privilegio, hermanos, poder disertar en esta tarde. Pero antes que eso, yo quisiera invitarles a que, como es nuestra costumbre de la Iglesia de Dios, que hagamos una oración, hermanos, y que nos depositemos en las manos del Señor antes de abordar el tema. Oh Señor magnífico, Dios del universo, del sol, de la luna, las estrellas, formador de la tierra, los animales, las aves del campo, los peces del mar, y formador nuestro, Señor, a ti hablamos en esta hermosa tarde. A ti rogamos, bendito Padre, de que nos permitas comprender tu palabra, que nos des la humildad, que nos des la sencillez, bendito Señor, que requiere, bendito Padre, el poder escucharte. Danos un corazón abierto, un corazón, bendito Señor, que tenga la flexibilidad y el amor para que lo que recibamos hoy lo meditemos, lo pensemos, con esa imagen preciosa que tú nos has dado, Señor, para poderlo hacer. Gracias, Señor, porque no somos como los animalitos que no razonan, sino tú has tenido a bien darnos tu imagen maravillosa, ese intelecto que engalana al hombre. Muchas gracias por eso. Permítenos que en esta sencillez de la inteligencia humana, tu palabra haya cabida por el poder de tu Santo Espíritu. Es Él el que nos enseña, es Él el que nos redarguye y es Él el que nos consuela. Bendito Señor, depositamos este mensaje en tus manos. Seas tú el que hable y no el humano que se para frente a tu pueblo. Y que de esa manera todos, sin excepción alguna, grandes, chicos, ancianos, mujeres, todos salgamos de esta puerta, bendito Señor, al finalizar tu día santo, rebosando de alegría y confirmando nuestra fe. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Francamente, hermanos, no recuerdo haber hecho una introducción tan larga como para este tema. Yo empecé a predicar por allá por 1994, que el Señor me ha regalado este privilegio. Y dentro de estos años, hermanos, que llevo ya en este hermoso ministerio del cual el Señor me ha honrado, nunca había deseado hacer una introducción para un tema que fuese tan larga como esta que voy a empezar a hacer ahorita. Pero lo siento necesario, hermanos, para que vayamos formándonos como Iglesia de Dios un criterio antes de abordar el tema del tercer templo. En cuanto a ello, hay varias corrientes de pensamiento. Las que predominan, mis amados hermanos, son las judías. Y a estas se le han pegado por ahí, se le han unido ciertas corrientes protestantes que también hablan acerca del tercer templo. Las judías apuntan a que el Mesías, que está pronto a venir, según ellos, según los judíos, será quien tendrá que ver con este tercer templo
puesto que su construcción, como veremos más adelante, es algo complicada. Por su lado, los protestantes, un poco más bíblicos, entre comillas, toman algunos versos para apoyar de que efectivamente el templo es una señal antes del fin, porque es menester que el anticristo se siente ahí en su trono dentro del templo. Y ellos afirman que esto debe de ser así y cumplirse ya en los días de la venida de Jesús. Por eso, vuelvo a repetir, creí conveniente que empezáramos con una introducción sota antes de entrarle al templo en sí. Y por ello quiero que abran el Salmo 11, verso 4, para que como iglesia de Dios que somos, nos formemos un criterio en base a las Sagradas Escrituras, no a pensamientos humanos, no a razonamientos humanos, no a teologías humanas, dogmas que pues algunos se forman dentro de la religión, sino que miremos qué nos dicen las Sagradas Escrituras en relación a dónde vive Dios. ¿Dónde vive Dios, hermanos? Leamos Salmo 11, verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene, ¿en dónde dice ahí, hermanos? En el cielo tiene su trono. ¿Así dice su Biblia o solo la mía dice así? Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, él está así, mire. Ay, hasta la hermana Loida. Ay, Mardoqueo, desde aquí lo estoy viendo. Ah, hermano Noemi. Ahí está el Señor viendo. ¿Pero dónde está? Está en el cielo. Y eso es de las cosas que la iglesia de Dios cree, que ni siquiera es este cielo que nosotros vemos. ¿Cuál cielo es? Es lo que no vemos. Tercer cielo, dicen por acá los hermanos. Hasta allá está el Señor. Isaías 66:1. Recuérdense que estamos solo en la introducción del tema, hermanos. Isaías 66:1. Por eso voy a ir un poquito más rápido. Si no lo encuentra usted, pues lo busca en su casa y anótenlo nada más. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra, ¿qué es para el Señor? Es el estrado de sus pies. Y entonces él pregunta: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está? Eso es lo que le está preguntando. Si yo vivo hasta allá y la tierra es el estrado de mis pies, ¿cuál es la casa que ustedes quieren edificarme? En pocas palabras, ¿cuál es? El Señor es inmenso, es portentoso, es maravilloso. Él vive en el cielo. Cuando yo empecé a abordar este tema, porque los hermanos me dijeron: mire, los temas son este y este otro, pues le platiqué a una hermana y yo le decía: fíjate que me tocó hablar acerca del tercer templo, y se me quedó viendo la hermana. Vas a predicar acerca de nosotros. No, del tercer templo, le dije. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, hablándole a la iglesia de Dios en Corinto y hoy a la iglesia de Dios en Olintepeque, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Somos o no somos templo del Señor? Claro que sí. Otro verso,
si este no le convenció. Juan capítulo 14, verso 23. Y respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Somos o no somos templo entonces? Entonces el tercer templo no deberíamos de ser nosotros. Pues era lo que la hermana me estaba diciendo. Para empezar a meditar acerca de este asunto, ¿verdad? Y la posible exagerada relevancia que se le da al tema del tercer templo. Porque nosotros, hermanos, somos el templo del Espíritu de Dios y Él mora con nosotros. Amén, hermanos. Esa es la comprensión de la iglesia de Dios. Y que yo sepa, hasta ahorita no la hemos cambiado porque están las Sagradas Escrituras. Así como estos dos versos que yo seleccioné, hay muchos más que confirman lo que les estoy diciendo. Yo tuve la oportunidad de platicar, hermanos, antes de venir acá a Olintepeque, con un hermano que ha asistido a muchos congresos internacionales de la Iglesia de Dios, porque no solo nosotros aquí en Guatemala creemos así. Me tomé la tarea de llamarle y preguntarle: mira, hermano, en este tiempo que usted ha estado en el ministerio y que ha ido a congresos, concilios, tanto del Congreso Ministerial Internacional, ha ido a México, a El Salvador, a Honduras, a Estados Unidos, ¿usted ha escuchado alguna vez, se ha debatido alguna vez en algún congreso de que el tercer templo sea una señal antes de la venida de Cristo Jesús? Y su respuesta fue: hermano, en 40 años que yo he tenido de ministerio, 40 años, o sea, por ahí, por el 70 empezó él. En 40 años que yo he estado ahí, nunca se ha tratado el templo, el tercer templo, como una de las señales del fin. Se dirá, bueno, eso es de hombres, ¿verdad? Sin embargo, pues, lo que yo les he mencionado en esta introducción no breve apunta a eso. En el concilio actualmente en Guatemala, hermanos, hay conciliares vigentes, o habíamos hasta el año pasado 101, de los cuales nos presentamos aproximadamente 86, porque los demás son muy viejitos o estaban enfermos. Imagínense usted 86 cabezas pensando: ¿cómo es que a alguien de todos estos ministros no se les ha ocurrido que el tercer templo sea una señal del fin? México. El concilio mexicano es de más de 400 ancianos, porque la iglesia en México es 3 veces la de Guatemala. Aquí somos 14,000 miembros, allá están rebasando los 50,000 miembros. ¿Cómo puede ser que en 40 años, a un concilio de 40 personas, ya se me cayó la campana, hermanos? En un concilio de 400 miembros, entre ministros y pastores, porque ahí sí entran pastores al concilio, a nadie en 40 años se les ha ocurrido que el tercer templo sea una señal antes de la venida de Cristo. Y así podría seguir hablando del concilio de Estados Unidos, de El Salvador, de Honduras, en donde a nadie se le ha ocurrido, a tal punto de que la declaración de la Iglesia de Dios a nivel mundial no habla del tercer templo, habla del tema de hoy en la mañana. ¿Cuántos vinieron hoy en la mañana? ¿Cuántos se quedaron durmiendo hoy en la mañana en su casa? Levanten la mano. A nadie, ¿verdad? Pero veo caras nuevas por acá. La declaración de la Iglesia de Dios, hermanos, a nivel mundial, porque yo les hablé solo de aquí de América y de las iglesias más grandes de América, pero no solo en América hay iglesias. Hay iglesias en el África, en la India y en Europa. Y a nadie se le ha ocurrido este tema del templo. Ya vamos a ver por qué cuando termine la introducción.
introducción, a ver si nos alcanza el tiempo con la introducción. Nuestra declaración de fe dice así: la profecía y la segunda venida de Cristo. Creemos que la profecía bíblica identifica ciertos acontecimientos y tendencias religiosas, sociales y políticas, incluyendo el renacimiento de Israel, que fue lo que vimos hoy en la mañana. Ese sí está bien documentado, ese sí es parte de nuestras creencias. Estas preceden y señalan la venida inminente de Cristo para establecer su reino en la tierra, culminando en el reino eterno de Dios. El cumplimiento de la profecía bíblica, dice, sirve para fortalecer la fe de la gente de Dios. Para eso sirve. Un punto más. 2 puntos más. Apocalipsis 21-22. Mire eso, que fue precisamente lo último que acabo de leer. Ese reino eterno de Dios, ese final. Allá cuando Jesús le entregue al Padre el reino y se sujete a Él, y de ahí en adelante no se contarán ya más los días. Apocalipsis 21, 22, dice así. Veamos bueno, es difícil porque tendríamos que leer todo, solo el 22. Hablando de la Jerusalén que descendía del cielo, ahí estamos. Hablando de la Jerusalén que descendía del cielo, dice el verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que en la Jerusalén celestial, hermanos, sorpresa, no hay templo. ¿Qué les parece? Es lo que la Biblia dice. No hay templo. ¿Por qué no hay templo, hermanos? Porque Dios va a morar con nosotros. Y el Cordero también. Así como ahorita. ¿O no mora Él con nosotros? Y nosotros somos el tercer templo. Por eso les digo, tengamos mucho cuidado a veces con las teorías sensacionalistas, llamativas, misteriosas, pero es bueno estudiarlo, es bueno saber acerca de eso y no dejarnos llevar sin que nosotros lo revisemos en las Sagradas Escrituras. Seamos como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? Le escuchaban a los apóstoles. Muy bien, está bien, claro que sí, muy bonito el mensaje del hermano Carlos, pero de ahí agarraban sus Sagradas Escrituras y en su casa se ponían, ¿será que es cierto? ¿Será que sí? Y ellos mismos lo comprobaban. Así debemos de ser, hermanos. No dejarnos de llevar por cualquier cosa. Hablemos, por último, en esta introducción acerca de realmente ya de los templos, del lugar físico al cual quieren apuntarnos estas ideologías, ignorando de que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, ignorando que aún en la Jerusalén celestial que desciende según Apocalipsis no hay templo, porque Dios está morando con nosotros. Veamos por un ratito el aspecto ese físico del templo. ¿Será realmente el tercer templo? ¿Usted qué dice? ¿O será el cuarto? ¿O tal vez el quinto? ¿Usted qué dice? ¿Moró ya Dios con los hombres alguna vez? ¿Fue la primera vez en el templo de Salomón donde Él se manifestó? ¿O ya se había manifestado antes? Porque ellos cuentan el templo de Salomón 1, el templo de Zorobabel Herodes 2, que fue el destruido en el año 70, y el que viene, que es el tercer templo, por eso así se llama. Ellos solo cuentan el Salomón, Zorobabel Herodes, pero ya se había manifestado Dios antes. ¿Dónde? En un lugar, hablando de un lugar físico. ¿Había algún lugar, hermanos, de la iglesia de Dios donde Él se manifestaba? En el tabernáculo. Claro que sí. ¿Recuerdan ustedes del tabernáculo? Éxodo 39. Éxodo 39.
es algo larga la lectura, así que sígala escuchando. Sí. Así que fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. La cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo de enfrente, el arca del testimonio y sus basas, el propiciatorio, la mesa con sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, las lamparillas. Las lamparillas debían mantenerse en orden, y todos los utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. Y no solo eso, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Capítulo número 40, versículo 34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día en el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Se manifestaba Dios en el tabernáculo, hermano? ¿Había lujo de detalle en el tabernáculo, hermanos? Había sido una obra maestra, hermanos. Todo había sido perfectamente calculado, medido y ejecutado. Dios, dice la Escritura, que había dado al pueblo hombres con habilidades manuales exquisitas para hacer todas las piezas del tabernáculo. Era un lugar sencillo, si usted quiere. No era el templo de Salomón, pero era un lugar perfecto, nítido, conforme Dios lo había pedido, así lo habían hecho ellos. Y por eso quise leerles todo eso, de todos sus utensilios, hasta las ropas sagradas, hermanos. O sea, no con cualquier traje se andaba ahí. Eran ropas sagradas, hechas para eso. Así que el templo, hermanos, así que el tabernáculo, físicamente hablando, era una obra de arte que Dios mismo había pedido, y en donde Él entonces se manifestó. Tal vez no es ese templo del cual los judíos se jactaban. Es que mire, aún los discípulos, hermanos, no estuvieron lejos de caer en la tentación. Cuando ellos estaban ahí en Jerusalén, le dicen: maestro, mira estos edificios, mira qué belleza del templo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto os digo que no quedar piedra sobre piedra. Pero era maravilloso lo que ellos estaban viendo con sus ojos físicos. Era precioso. Pero el tabernáculo era igual. El tabernáculo era una obra exquisita, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, lo que más debería de interesarnos es que allí, así como en Salomón, como en Zorobabel, allí se manifestó Dios, hermanos. Y estaba entre el pueblo. Dios había tabernaculizado con el pueblo, porque Dios quiere vivir con el hombre. Dios quiere hablarle al hombre. El hombre no quiere. Dios quiere estar en comunión con el hombre no quiere. Y Dios quiere vivir con el hombre dentro de nosotros. Y el hombre no quiere. Él quiere un templo
tercer templo. Eso es lo que ellos quieren. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué prefiere? ¿Que Dios viva dentro de usted o un templo? Precioso templo. Ya lo vamos a ver aquí algunas imágenes ahí que han hecho con la tecnología. Precioso, el templo es maravilloso. Pero ¿usted qué prefiere? ¿Que Dios more dentro de un templo, entre un tabernáculo, o que more en su corazón? ¿Qué es lo que usted quiere? Así que ahí dejo la introducción de este tema, para que razonemos eso, hermanos, para que no nos dejemos llevar de las cosas que dicen que debemos creer, de las cosas que dicen que debemos de aprender, porque si no, pues estamos en ignorancia. Muy bien, pasemos al tercer templo entonces. ¿Cuántos templos se esperan? Vamos a hacer ciertas preguntas. Vamos a ver si nos ayuda este. Sí. ¿Cuántos templos son? El que no se ha construido, ¿son uno o son dos? Ezequiel 40. Ezequiel capítulo número 40. Verso 2. Ezequiel capítulo número 40, versículo 2. Dice así: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. ¿Qué fue lo que vio entonces? Un edificio parecido a una gran ciudad, o sea, con varios edificios, algo así como lo que le dijeron los discípulos a Jesús al mostrarle los edificios del templo, porque habían varios edificios. Así como acá tenemos la casa de oración, pero está la cocina, está la guardianía, algo similar. Pero un templo, una casa de oración. 41.1, aquí lo confirmamos. 41.1, acá mismo en Ezequiel. Ezequiel 40, 41, 42 y 43 hablan únicamente del tercer templo. Me introdujo luego en el templo. ¿Está hablando en plural o en singular? Quiere decir que es uno. Ya lo vamos a ver en las imágenes dentro de un momento. Y midió los postes siendo el ancho de 6 codos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿cuántos son? Uno. Pregunta número 2. ¿Para qué va a servir el templo? ¿Para qué? Busquemos en las Sagradas Escrituras, Ezequiel 37. Pónganle una marquita a Ezequiel 40, otra marquita a Ezequiel 37, a Zacarías 14, por ahí vamos a andar dilucidando este negocio. Ezequiel 37 por el momento, versículo 26 al 28. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Note de que este es ese tercer templo, porque el segundo templo no fue para siempre, fue destruido en el año 40. El de Salomón tampoco fue para siempre, porque fue destruido en el 606 por los babilonios. Así que este tiene que ser otro que no se ha construido, porque no ha habido otro templo físico allá en Israel. Así que este va a estar entre ellos para siempre, y estará en medio de ellos mi tabernáculo. Note que aquí tabernáculo y santuario son sinónimos. Está hablando de lo mismo. Por eso es que les digo si es el tercero o si es el cuarto, o tal vez el quinto, porque podríamos hacer por ahí otro razonamiento, pero se me hubiera alargado mucho la introducción.
Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora respondamos a la pregunta que tenemos. ¿Para qué? Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, ¿para qué es el templo? Para que la gente mire. Para que la gente mire que ahí está Jehová. Y sabrá la gente, dice aquí, sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. Aquí entonces en Ezequiel, capítulo 37 y específicamente el 28, nos dice que es para que las naciones sepan que Jehová santifica a Israel porque el santuario está ahí, que ese pueblo es apartado para él. Para eso será construido este tercer templo. ¿Por qué? Nos estamos haciendo preguntas para indagar sobre este templo. ¿Por qué? Zacarías 14, versículo 16. Aquí, por favor, pongan otra marquita. Creo que vamos a regresar aquí también. Zacarías, capítulo 14, versículo número 16. Dice así. Estamos ahorita, a través del tiempo, después de la guerra del Armagedón, venida de Cristo, se establece el reino en la tierra y empiezan 1000 años, lo que se llama el milenio. ¿Y qué pasó acá? Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, entre paréntesis, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No dice abiertamente, usted dirá, hermano, ahí no dice claramente que van a venir al templo. Pero se infiere, se deduce de la lectura de que al venir a adorar, hermanos, a Israel, desde Guatemala, desde México, desde Argentina hasta allá, para celebrar la fiesta de los tabernáculos, esto será o debe de ser en un templo. En un templo, hermanos, que dada la descripción que vamos a ver en unos momentos más amplia es Ezequiel 40, es precisamente ese tercer templo que ellos llaman. Ellos necesitan un lugar donde ir a adorar al Señor. Por eso es de que se funda un tercer templo, para que las naciones, hermanos, puedan venir a adorar, quieran o no quieran. Porque si usted sigue leyendo, sobre todo el verso 17, se lo leo yo. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos. ¿Qué cosa, hermanos? Y es necesaria la lluvia, hermanos. Sobre todo acá en el campo, ¿verdad? En el área rural. Si no hay lluvia, no hay comida, hermanos. Se morirían de hambre. Miren, nosotros, bendito sea el Señor, hermanos, tenemos la libertad de no tener que estar viajando a Israel 3 veces al año para celebrar las fiestas judaicas. Porque esas Cristo Jesús las clavó en la cruz, según Efesios, y ya no las celebramos. Pero si no, tendríamos que estar yendo allá, sobre todo los varones. Imagínense qué gastadera, ¿verdad? Trabajaríamos solo para pagar ese boleto, que es carísimo. 3 veces al año se deberá de presentar todo varón delante de mí, decía el Señor. Pero eso lo quitó el Señor, porque sabía que íbamos a entrar nosotros desde acá, desde Guatemala, hermanos. Hay que cruzarse un océano enorme para poder llegar a Israel. Pero en el milenio, ellos, los que quedaron de las naciones que fueron a pelear en contra de Israel en el Armagedón, ellos sí lo van a tener que hacer. Y si no lo hacen, no hay lluvia.
Así de fácil, así de sencillo. Así que el templo, el tercer templo, se hace indispensable. Por eso se requiere un templo ahí. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Vamos ya durmiendo, hermanos? Bueno. ¿Cómo será el templo? Y aquí nos va a ayudar nuestro hermano Noé, hablando acerca de cómo será el templo. Ustedes, repito, pueden buscar allá o ir a su casita a leer Ezequiel capítulo 40, capítulo 41, capítulo 42 y aún el capítulo 43. Esos pueden leerlos. Es una lectura algo amplia. Y para que ustedes no se me durmieran en esta tarde, yo preferí buscar un poco de información que está en inglés y nuestro hermano Noé va a hacer el favor de traducirnosla. Por eso le voy a pasar acá el micrófono, espero que llegue el micrófono, porque él nos va a ir dando algunas medidas. No tiene volumen, veo. Algunas medidas que ahí aparecen en las Sagradas Escrituras con lujo de detalles, así como fue en el tabernáculo que todo iba medido, iba exacto como Jehová lo había pedido. Igual este tercer templo, según Ezequiel 40, 41, 42 y 43, hermanos, hay infinidad de detalles en esos capítulos. Usted lo va a poder ver acá, aprovechando que ya hay personas que han hecho esto para nosotros con las computadoras. Yo creí conveniente que todos lo veamos en esta tarde, y si nuestros hermanos ya están listos, entonces les voy a dejar el tiempo. Nuestro hermano Noé, los hermanos van a pasar un video que narra cómo es el atrio del templo para orientarles. La parte de afuera, acuérdense, son varios edificios. Pues él presenta las puertas. Primero presenta ahí en este video, la persona que lo hizo presenta el muro, presenta la puerta para entrar al atrio exterior, presenta más puertas, presenta los altares de los sacrificios donde llegarán las víctimas, y luego se pasa al atrio interior, que es ya donde va a estar el templo. En el capítulo 41 empieza totalmente con ese templo, que tiene las mismas medidas del tabernáculo. Entonces, para ya no ahondar más en esto y que sean las imágenes las que nos ayuden a ver. Había una estructura que parecía como ciudad. El cual tenía un muro a su alrededor, el cual medía un codo, una caña de 6 codos de altura y de ancho. La puerta que mira hacia el oriente mide un codo de ancho. Adentro se encuentran cámaras, y cada cámara mide un codo de longitud y un codo de ancho. De cámara en cada cámara mide 5 codos. Cada cámara mide un codo. Por el pórtico. El pórtico interior, un codo. Nuevamente, el ancho mide 8 codos. El portal, 2 codos. Se encuentran en cada cámara 6 cámaras adentro. Columnas o pórticos, o portales, como le llaman. La entrada mide 10 codos. El ancho de la entrada mide 13 codos. Existe una barrera en cada cámara. Desde la entrada de la puerta oriental mide la altura
Existen ventanas angostas en el exterior. Cada uno de los portales posee palmeras. Esta solo es la puerta, hermanos, la puerta de ingreso, la puerta oriente. Este es el atrio externo, el cual se encuentra enlosado. Tiene o posee 30 cámaras alrededor y tiene la misma cantidad de losa, está enlosado. Posee varias entradas, ¿verdad? Norte, sur, este. La puerta del norte se comunica con la puerta al atrio interno, que es de 100 codos. Y nuevamente, la puerta que va hacia el sur se comunica con la puerta del atrio interno. Es esta, la puerta que comunica al atrio interno. Y la puerta del oriente, o que mira hacia el oriente, que comunica al atrio interno. La puerta del norte, que comunica al atrio interno, se encuentra una cámara al lado de la puerta del norte, que mira hacia el norte. Dentro de la cámara se encuentran 2 mesas. Estas se utilizan, y también tenemos dos mesas a cada lado. Estas se utilizan, son de piedra labrada, que se utilizan para degollar al holocausto, que miden 1.5 codos de cada lado por 1 de altura. Adentro se encuentran unos ganchos que miden un palmo menor. Y también se encuentran dos cámaras de los cantores y otra cámara que mira hacia la puerta del norte. El atrio interno, esto. Este es el pórtico que conduce al templo, que mide 5 codos. Esto mide 3 codos, que es la columna. La entrada mide 20 codos. El ancho, 11 codos. Muy bien, este es el capítulo 40 de Ezequiel, y lo que nos ha dado son los edificios de afuera del templo, las puertas, el enlosado que se maneja, donde está el atrio exterior, todas las puertas, las cámaras donde se deben de ir a cambiar los sacerdotes, el lugar donde se van a degollar las víctimas. Y ahorita vamos a ver ya el templo en sí. Nos quedamos en la puerta del templo. Ezequiel en ese capítulo da las medidas de la entrada, y ahorita vamos a ver el interior del templo. Por favor, hermano Noé. El ancho de la entrada mide 6. De la entrada 10 codos. El ancho de la entrada 5 codos. El lugar santísimo mide 20 codos de ancho y 40 de largo. El lugar santísimo. La entrada mide 6 codos. El ancho del pórtico 7 codos. Y nuevamente da las medidas 20 por 20. 6 codos mide la pared de cada lado. Y
30 cámaras cada piso. Las cámaras, para comunicarse una con otra a cada nivel, son de escaleras tipo espiral. Esto es un espacio y todo esto revestido de madera. En medio, o la distancia es de 20 codos. Al norte, sur, que puede ingresar el ingreso de las cámaras. 5 codos por 5 codos. El área separada. Aquí existe un edificio hacia el occidente. Y aquí pues da las medidas. Que esto mide 100 codos. Nuevamente 100 codos de los edificios que vienen al lado del templo. Esto es lo que decía, ¿verdad? Las ventanas están cubiertas de madera. El lugar santísimo posee imágenes de ángeles, en una cara de un humano y la otra cara de león. La altura del altar es de 3 codos por 2 codos. Y este es el lugar. El lugar santísimo, ahí es la entrada al lugar santísimo. Muy bien, muchas gracias, hermano Noé. Ese es el templo, ese es el tercer templo, del cual hemos estado estudiando en estos minutos. Aparece, repito, en Ezequiel 40, 41, 42 y 43. Tal vez aquí, hermanos, entonces, cuando ya hemos resuelto la pregunta, ¿cómo es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras a través de las imágenes? Tenemos que hacernos la pregunta forzada, la pregunta por la cual estoy aquí. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser construido el tercer templo? Vayámonos primero por el lado de los judíos, de los rabinos. Para empezar, ni ellos se ponen de acuerdo, hermanos. Hay unos a favor y otros en contra en relación a la posición de que será ahorita. Hay otros de que afirman de que en él deben de participar ellos y no el Mesías ahorita, que ellos lo deben de construir. Y la otra posición es de que no, de que debe de ser el Mesías el que debe de construir este templo que ustedes acaban de ver. Esa es la posición judía. El problema de esto, hermanos, es de que, como ustedes bien saben, porque estoy hablando con un pueblo sabio y entendido, esto radica, hermanos, o tiene su raíz en el hecho de que ellos no creen que el Mesías ya haya venido. Ellos necesitan al Mesías y necesitan un templo para que venga el Mesías. Yo le pregunto a la Iglesia de Dios hoy acá en Olintepeque, ¿el Mesías ya vino o lo estamos esperando, hermanos? Ya vino, hermanos. El Mesías ya vino. Y es ahí donde los judíos tienen este conflicto terrible. Ese es el problema que ellos tienen. Jeremías capítulo 23, versículo 5, que apoya la posición de algunos. Mírenla usted mismo. Jeremías capítulo 23, versículo 5. 23, 5. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia sobre o en la tierra.
¿Eso ya se cumplió o no se ha cumplido, hermanos? ¿Ya se durmieron, hermanos? A ver, lo que acabo de leer, ¿ya se cumplió o todavía no se ha cumplido? Ya se cumplió porque el Mesías ya vino, hermanos. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré de David renuevo justo y reinará como rey. ¿No reina el Señor en su vida, hermanos? Claro que sí. Estamos viviendo el reino de la gracia. Mire, el reino de Jesús se compone de 3 partes. Esta es nuestra doctrina básica de cuando nos íbamos a bautizar. El reino de gracia, en el cual estamos ahorita, y nosotros somos discípulos, esclavos, siervos de este rey. El reino milenial, donde Cristo reinará físicamente aquí en la tierra, y el reino eternal, que no tiene fin. 3 partes de un mismo reino, pero Él ya vino. Ese reino de gracia los judíos no lo aceptan. Juan capítulo 1, verso 11. Juan capítulo 1, verso 11. Dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿De quiénes está hablando aquí? ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, lamentablemente. Lamentablemente era el pueblo de Israel. Y no lo recibieron. Pero Él vino. Y vino a salvarnos, hermanos. Vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Gloria sea al Señor por eso, hermanos. Y reina en nuestra vida, y es un reino de gracia que ya existe, en donde hay justicia, porque usted debe de ser justo con sus hijos, debe de ser justo con sus padres. Es un reino de justicia. Por supuesto que falta su esplendor y falta su magnificencia a través del Padre, pero de que ya está instalado, ya está. Ese es el problema de los judíos, que no nos permite responder cuándo. Ellos dicen, ya, hagámoslo. Vamos a ver un video en unos instantes por esto. Y otros dicen, no, el Mesías tiene que venir a construir este templo. Veamos la posición de los protestantes. ¿Qué dicen ellos acerca del tercer templo? ¿Y por qué hay algunos por ahí enseñando esto e inquietando tal vez a más de algunos dentro de la iglesia de Dios, cuando esto ni siquiera aparece dentro de nuestra declaración de fe? Y no se ha tratado, por lo menos en 40 años, en concilio de la Iglesia de Dios alguno. El texto principal que ellos utilizan es segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Hay otros textos, porque ellos son más bíblicos, entre comillas. Pero uno de los que entresacan para justificar este credo, esta enseñanza, está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 3 y 4. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿en dónde dice ahí, hermanos? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos enseñan en base a estos 2 versos? Ellos dicen, miren, tiene que haber un templo, y esa es la señal de que Jesús ya viene, porque no vendrá sin que antes haya un templo y en él se siente el anticristo. Así, esa es la enseñanza. Ahora, la pregunta para la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad, que son ustedes y yo, es: ¿ya vino el anticristo o todavía lo estamos esperando? Ya vino, hermanos. Ya vino. Mire, es más, según las Sagradas Escrituras, aún en la era apostólica, la era de los apóstoles, ya habían anticristos.
digamos en el año 538, que yo sé que usted sabe de qué estoy hablando. No lo puedo decir abiertamente porque hay una cámara y no vaya a ser que nos metamos en problemas, pero del 538 para 1798 se dio el dominio de este hombre, de este personaje que se sentó y se hizo llamar como Dios y tomó autoridad y destruyó a los santos. Los ponía en máquinas terribles, los destrozaba. No era realmente un cristiano, era un asesino. La historia lo revela, nosotros ya solo lo admiramos. Pero repito, desde la época de los apóstoles, según primera carta de Juan, capítulo número 2, verso 18, se estaba gestando este terrible imperio del mal. Primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. No está diciendo, miren, esperemos los postreros días porque pronto van a venir. No, está diciendo eso. Aquí Juan, siervo del Señor, discípulo de Jesucristo, claramente dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, dice él claramente aquí, hermanos, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, desde la época de Juan, cuando él todavía estaba vivo y escribió esa carta, ya eran los últimos tiempos, ya había muchos anticristos y después se confabuló ese misterio terrible. Puede leerlo usted allá en Apocalipsis 13, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2, que habla acerca de ese terrible gobierno religioso que destruyó al pueblo santo de Dios, en donde habían judíos y habían gentiles como nosotros. Así que lamentablemente esta posición también se va por los suelos y no la podemos usar para decir cuándo. La de los judíos no la podemos usar porque ellos están esperando a un Mesías que ya vino y no podemos responder cuándo entonces. Y la de los protestantes igual, porque ellos esperan un anticristo que también ya vino. Qué curioso, ¿no? Unos esperan a Cristo y otros esperan al anticristo. ¿Se dio cuenta de eso? Tristemente es porque están perdidos, lamentablemente. Ezequiel capítulo 40 nos va a decir dónde, porque no encontramos cuándo, hermanos. En la Biblia no encontramos cuándo. ¿Dónde se va a construir ¿Dónde se va a construir este templo? Ezequiel 40, versículos número 1 y 2. Ezequiel, les dije que pusiéramos una marquita, así que aquí está la marquita, 1 y 2. En el año 25, dice así, de nuestro cautiverio, al principio del año, los 10 días del mes, a los 14 años, después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Verso 2. En visiones de Dios, es otra observación, este templo que vimos son visiones de Dios. Me llevó a donde dice ahí, hermanos, a la tierra de Israel. Ahí es donde se debe de construir este tercer templo. Pues me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Ustedes ya lo vieron, sí, que estaba hacia la parte del sur. Y ahorita pues vamos a ver un video más que nos habla acerca de la complejidad que hay con esto del templo. Porque es en Israel y es en un lugar específico, en el monte Moria, que se cree que es el más alto según la revelación de Ezequiel, donde se debe de construir ese templo. El problemita es que ahí, en el monte Moria, fue construido ya hace mucho tiempo un lugar sagrado para los musulmanes, que es la cúpula de la roca. Ahí, en la cúpula de la roca, se cree, o ellos creen, de que Abraham
iba a sacrificar a Ismael, según el Corán. Nosotros sabemos que no es así, que Abraham a quien iba a sacrificar, ¿a quién era? A Isaac. Pero por supuesto, pues ellos tienen esa posición. Pues ahí erigieron entonces ellos un edificio donde está una roca, donde también afirman que Mahoma subió al cielo, así como Jesús subió al cielo allá en el monte de las Olivas. Entonces ahí creen que ellos que subió, entonces es un templo muy sagrado para los musulmanes. Para ellos eso es tocarles eso, hermanos, es tocarles la niña de sus ojos, diría el Señor. Además, en esa área del monte Moria, que es el más alto, y por eso ellos dicen, aquí va a ser. En ese lugar, hermanos, también hay una mezquita, la mezquita Al-Aqsa. Esta, hermanos, es la más grande de Jerusalén y es sagrada para ellos. Así que tendrían que destruir la cúpula de la roca, tendrían que destruir la mezquita Al-Aqsa, y eso sin duda alguna, inevitablemente sería un terrible problema para los judíos. Sin embargo, ellos se están preparando. Fundaron el Instituto del Templo, ya lo vamos a ver ahorita. Este instituto está preparando todo, con lujo de detalles y con las medidas exactas según la revelación de Dios, para que cuando esté el templo ellos entren con su candelabro, con su altar de sacrificio, sus ropas sagradas para los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejo el video, por favor, para que ustedes lo oigan y para que ustedes lo vean también esta tarde. Parece que no tiene sonido, vamos a regresar porque se nos ha de haber apagado ahí el aparato. En eso, perfecto, apaguemos las luces y así tenemos una mejor visión acerca de este problema a resolver, acerca de dónde debe de ser ubicado este templo. El primer templo de Jerusalén para contener el Arca de la Alianza. El templo quedó destruido en el año 586 a.C. por la invasión del babilonio Nabucodonosor. A partir de entonces comenzó la edificación del segundo templo, completado en época de Herodes en el siglo I a.C. El templo presidiría de manera majestuosa la Jerusalén del siglo I a.C. Aunque apenas quedan restos, el testimonio del historiador Flavio Josefo nos es útil para reconstruir el templo tal como pudo ser. La entrada del templo herodiano era la puerta preciosa, cuyo acceso estaba prohibido a los no judíos. Después se entraba al patio de las mujeres, único recinto al que les estaba permitido acceder. La puerta de Nicanor, decorada con paneles de bronce muy elaborados, conducía a un patio interior. Le seguía el patio de Israel, cuya entrada estaba reservada a los hombres judíos. En su centro, sobre una plataforma elevada, estaba el altar de sacrificios. La última estancia del edificio era el santuario, con 4 columnas con capiteles corintios en su fachada, cuya puerta solo podía ser atravesada por los sacerdotes. El segundo templo fue incendiado por el romano Tito en el año 70 después de Cristo. De él queda en pie solamente la sección oriental de la muralla que lo rodeaba, el actual Muro de las Lamentaciones. He aquí uno de los sueños más anhelados por el judaísmo, el tercer templo de Jerusalén. Se trata en todo caso de una maqueta, ya que el templo jamás se ha construido. Y es que, según algunas tradiciones ortodoxas judías, este será fruto de la obra divina, y el hombre no puede en ningún caso participar en su construcción. A pesar de su filiación ortodoxa, el Judá Eli, director del Instituto del Templo, no está de acuerdo. La Torá nos ordena levantar el templo. Los que creen que el templo descenderá de los cielos por arte de magia o del mundo cósmico eluden el precepto bíblico de prepararse y participar en la construcción. Glick se ha puesto manos a la obra. Su instituto del templo ha comenzado a confeccionar las ropas para los que, según él, serán los futuros sacerdotes. En el museo situado junto al instituto se exhiben, además, algunas de las piezas para los oficios. Glick pertenece a una corriente mesiánica identificada con la ultraderecha israelí que reivindica como propia la zona en la que se hallaría el tercer templo. Pero esto es Jerusalén y, por supuesto, no se trata de un sitio cualquiera, sino de la zona en la que, tras la visita de Ariel Sharon en el año 2000, estalló la segunda intifada.
Es la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán y el corazón espiritual de la demanda palestina de un Estado independiente. Voy a conocer a uno de los rabinos que ha dedicado toda su vida a este sueño. Hola, gracias. ¿Es usted Yehuda? ¿Puedo darle la mano? Puede intentarlo. Muchas gracias. Nunca sé si puedo dar la mano, ¿no? La organización de Yehuda Lee ha estudiado todos los detalles sobre el templo que están recogidos en las escrituras sagradas para así poder reconstruirlo. Se han recaudado decenas de millones de euros a fin de empezar la construcción cuanto antes. Yehuda ha preparado incluso una mezcla sagrada de incienso. Huele muy bien. La gente vendrá al templo y querrá reunirse con Dios con los 5 sentidos. Querrán estar lo más cerca posible de los 5 sentidos, el más espiritual es el olfato. Así que cuando una persona entra a Jerusalén y respira hondo, inhala algo sagrado. Al olerlo, siente que aquí está más cerca de Dios. Llegaban a estornudar por el fuerte olor a incienso de Jerusalén. Me confunde usted con lo que dice, porque habla de ese ritual como si aún se practicase, pero luego habla en pasado. Los judíos siguen celebrando ese ritual. Era algo que sucedía todos los días en el templo, hasta hace 2000 años, cuando los romanos destruyeron el templo sagrado. Entonces veíamos que pronto sea reconstruido. Con la reconstrucción del templo, el incienso volverá a estar en el altar a diario. Aquí tenemos el altar del incienso, hecho de madera de acacia cubierta de oro. ¿Es oro puro? Sí, es oro de verdad. Es de madera de acacia cubierta de oro y está listo para ser utilizado en cuanto yo reciba la llamada. ¿Qué llamada? ¿De Dios? ¿De quién? La llamada del gobierno de Israel, de Naciones Unidas, de la que estiman que tenemos permiso para construir el templo. Entonces la llamaré a usted para que me ayude a trasladar las cosas, porque todo esto está listo para utilizarse en el tercer templo. ¿Podemos ir al lugar de construcción? Vamos. ¿Por aquí? Sí. Caramba, llega hasta el cielo. Ahora no estamos al sol, pero se ve la piedra angular sobre la que Dios empezó la creación del mundo. No saquen imágenes de la ruina. Mejor graben el desastre. ¿A qué desastre se refiere? Al hecho de que los judíos no puedan ir libremente al lugar más sagrado del mundo para ellos. Y al hecho de que los musulmanes tomasen toda la zona. Nosotros promovemos un mensaje completamente diferente. Nosotros queremos crear un lugar en el que todo el mundo, incluidos los cristianos y los musulmanes, puedan unir sus plegarias. ¿Y dónde estará ese lugar de rezo? Estará exactamente donde está la cúpula de la roca. La cúpula cubre a la roca y la roca es lo más sagrado del mundo. Lo que quieren es destruir la cúpula que hay sobre la roca y construir el segundo, el tercer templo. Lo que queremos es construir el tercer templo. Me gustaría creer que eso va a pasar. Pero lo que creo es que si intentan construir un templo judío en terreno musulmán, podrían causar un conflicto o incluso una guerra. ¿De verdad les compensa? ¿Sabe usted los puestos de trabajo que creará para los árabes y los judíos? ¿Y cómo contribuirá a la economía del Estado de Israel? Además de crear una relación mucho más espiritual entre la humanidad y Dios. Dice ahí, en el 2009 Benedicto XVI manifestó de forma indirecta reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Sería una guerra, sin duda alguna, si eso que vieron de último pasa, si la cúpula de la roca, que es sagrada para los musulmanes, sale volando por los aires de un dinamitazo, de un bombazo, eso sin duda alguna sería una guerra.
Es el problemita que tienen los judíos para empezar a construir. Es el problema que les embarga ahorita, que ya tienen todo listo, como ustedes vieron ahí en las imágenes, los trajes, etc. La pregunta entonces sería otra vez, hermanos, ¿cuándo va a ser entonces? El hermano Carlos dice de que los judíos están equivocados porque el Mesías ya vino. Y de ellos unos dicen de que será el que lo construirá y otros afirman, como usted escuchó, que no, hay que construirlo nosotros y destruir la cúpula de la roca. Por otro lado, dice el hermano Carlos que los protestantes están equivocados también, porque ellos quieren que el anticristo se siente en ese trono. Y él afirma de que el anticristo ya vino. Pero no solo yo, ustedes también lo dijeron. Y lo leímos en las Sagradas Escrituras, que es lo más importante. Entonces seguimos con la pregunta, ¿cuándo? Y agreguemos una pregunta más, ¿quién? Y tratemos de responder cada uno de nosotros en nuestro corazón, ¿cuándo? Zacarías capítulo 6, versículo 12. ¿Será esto entonces un mensaje de que Jesús ya viene? ¿Una señal de que la segunda venida de Cristo es inminente? Como nos lo ha dicho alguien. Porque habrá sucedido que tanto ministro de la Iglesia de Dios, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo, no ha tomado el tercer templo como una señal de esa segunda venida. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 6, verso 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es... Bueno, he aquí, dice, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. ¿Y qué dice ahí al final, hermanos? Y edificará el templo de Jehová. Leámoslo otra vez por si no lo entendimos muy bien, porque es tal vez la primera vez que lo leemos en este mes. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es él, hermanos? A ver, hermanos, ¿quién es el renuevo? ¿Quién es el pimpollo? El que surgió de la raíz seca de Isaí. Miremos Isaías 11. Somos la iglesia de Dios. No nos dejemos llevar solo por un texto. Busquemos más, hermanos. Isaías 11, 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, un renuevo. ¿Retoñará de qué cosa, hermanos? ¿Quién es el renuevo entonces? Es Cristo Jesús, hermanos. Entonces regresemos a Zacarías 6. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces, de las raíces de Israel, del tronco de David. Y él edificará el templo de Jehová. Y para que el asunto quede bien claro y bien definido para la iglesia y no se confunda con esto, agrega el verso 13. Él edificará el templo de Jehová. ¿Por qué lo repite, hermanos? ¿No ya lo había dicho antes? Es para que nos quede bien claro, hermanos. Así es, cuando el Señor repite y repite las cosas es para que nosotros no nos confundamos. Tal vez leí mal, tal vez no comprendí, tal vez estoy equivocado, dirá usted. No, es así. Y entonces te lo vuelve a repetir con mucha paciencia el Señor. Y te dice, Él edificará el tiempo de Jehová, y Él llevará la gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Con esto contestamos, ¿quién es el renuevo? Según Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Y según mi interpretación personal, hermanos, usted puede sacar la suya. Dado de que Jesús no construyó un templo cuando vino en su primera venida, yo creo que Él lo va a construir cuando venga en su segunda venida. Porque Él va a construir el templo. Así dice la Biblia.
no lo digo yo, lo escribió Zacarías porque Dios se lo inspiró. Era el renuevo, el pimpoyo. Ese era, según Zacarías, el que debía de construir ese templo. Así que lo esperamos para antes de que Él venga o para después de que Él venga. Usted saque sus conclusiones, porque usted también es un estudiante de la Biblia y puede ahondar más en este asunto. Pero yo, personalmente, tengo una respuesta para estas interrogantes que dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a construir ese tercer templo? Hermanos, por su tiempo, por sus atenciones, hemos disfrutado de un exquisito almuerzo hoy con nuestros hermanos de la convivencia. Dios les bendiga, muchas gracias por eso. Al hermano pastor quien nos atendió finalmente, a ustedes que nos han atendido, hasta a mi esposa se llevaron ahí a la femenil. Dios les bendiga, muchas gracias. Nos sentimos muy alegres de estar con ustedes y esperamos estar breve nuevamente en otra oportunidad que el Señor nos brinde. Y si no, pues nos veremos allá cuando Cristo venga y empezamos, según yo, a ayudarle a construir ese templo también. Que Dios les bendiga. Pasa a vosotros, hermanos. Pueblo de Dios, paz. Vamos a entrar a los himnos, ¿verdad? A entonar esas alabanzas que Todopoderoso